Buenas tardes, señoras y señores. Les damos una cordial bienvenida a este evento virtual organizado por la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, en el cual trataremos sobre un tema bastante interesante, como es el procedimiento contencioso tributario en el ámbito municipal. Cabe recordarles que ustedes, durante el desarrollo de este evento, podrán enviarnos sus preguntas relacionadas al tema por medio del chat y nuestro expositor dará respuesta a cada una de sus preguntas una vez que culmine con su exposición. Sin más demora, demos la bienvenida a nuestro expositor, Daniel Gutiérrez, abogado de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias, Carla, por la presentación. Gracias también a la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero por darme la oportunidad de poder conversar con ustedes el día de hoy, por el espacio de tiempo que se nos ha asignado, sobre un tema que, como indica Carla, es bastante interesante, es el procedimiento contencioso tributario, pero específicamente en el ámbito municipal. Hemos elegido este tema, se los queríamos comentar, debido a las múltiples consultas diarias que recibimos en la Defensoría o pedidos de orientación también en relación con este tema. Entonces, para nosotros es importante buscar las maneras, las mejores formas de acercar esta información de carácter tributario a los contribuyentes o los ciudadanos que lo necesiten. Esperamos que la charla del día de hoy sea provechosa para todos ustedes. Sí, gracias, Daniel, por acompañarnos esta tarde en este evento virtual tributario y ya puedes dar inicio a tu exposición. A ver, te acompañamos para que puedas compartir tus presentaciones. Perfecto, muchas gracias. He compartido ya mis presentaciones. Te pediría por favor me confirmes si se logran visualizar y también si se me escucha bien. Sí, el audio está ok y podemos visualizar ya tu presentación. Muchas gracias. Muy bien, entonces sin mayor dilación vamos a dar inicio el día de hoy a la charla que tenemos programada. Como les hemos comentado, vamos a conversar por este espacio de tiempo sobre el procedimiento contencioso tributario en el ámbito municipal. Entonces, cuando quisimos buscar en la Defensoría la manera de explicarles de forma sencilla y práctica de qué trata este procedimiento, pensamos en primero tratar sobre su utilidad, ¿ok? Entonces, a lo largo de la exposición vamos a tratar diferentes puntos para desarrollar el procedimiento y como indicaba Carla, vamos a terminar con las preguntas que tengan a bien formularnos. Entonces, vamos a comenzar por eso, explicar para qué sirve el procedimiento contencioso tributario. Luego vamos a dedicarnos a conversar sobre cuáles son las etapas de este procedimiento, que son dos. Vamos adelantando eso, vamos a ver los detalles de cada etapa. Y finalmente, cómo se inicia este procedimiento, qué es lo que debemos hacer, en qué circunstancias corresponde iniciarlo también. Y finalmente, cómo concluye el procedimiento. Bien, cómo llegamos a una segunda y última etapa para obtener una decisión en este tipo de procedimiento ya estructurado. Entonces, para responder la primera pregunta, ¿para qué sirve el procedimiento contencioso tributario? Hay que decir que este procedimiento, que además está predeterminado ya por la ley, o sea, es un procedimiento que tiene una estructura ya muy bien definida en el Código Tributario, que es la norma que regula esta materia, lo que va a permitir es que nosotros ejerzamos nuestro derecho, el derecho que tenemos como contribuyente, de cuestionar o defendernos de las decisiones que tomen, en este caso, las municipalidades, en el campo en el que administran tributos, en el ámbito tributario. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué tipo de decisiones es las que podemos cuestionar en este procedimiento contencioso, que, como les decía, es una manifestación de este derecho que tenemos todos de poder formular estos cuestionamientos y además, como les decía, hacerlo hoy en un procedimiento establecido de tal forma que tengamos la garantía de conocer las reglas del procedimiento. Y un poco también el objetivo del día de hoy es eso, que ustedes conozcan estas reglas de tal forma de que puedan transitar en este procedimiento sin mayores inconvenientes. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros cuestionar frente a una municipalidad en el ámbito tributario?
la determinación del impuesto predial, por ejemplo, que es un tributo que administran las municipalidades, los arbitrios también, las sanciones de multa por comisión de infracciones tributarias, cuando se nos imponga una sanción de esta naturaleza porque la municipalidad considere que hemos incurrido en una infracción tipificada también en la norma, prevista en la norma, entonces tenemos nosotros derecho a través de este procedimiento a poder cuestionar estas imputaciones. Y como un último ejemplo también, si tenemos eh, un pago, por ejemplo, que hemos hecho por impuesto de alcabala o impuesto al patrimonio vehicular y consideramos que hemos hecho un pago en exceso, por ejemplo, o un pago indebido, tenemos derecho a solicitar la devolución, pero en caso esta se nos sea denegada, lo que nos dice la norma es que podemos nosotros cuestionar esta denegatoria también a través del procedimiento contencioso tributario. Entonces, como podrán darse cuenta ustedes de esta primera parte, estas decisiones tributarias que se pueden cuestionar a través de este procedimiento son aquellas mediante las cuales la municipalidad manifiesta su voluntad o la decisión de imputarnos una deuda tributaria a través de documentos ya establecidos también, lo vamos a revisar ahora, y poder nosotros, además de cuestionar estas deudas, poder, por ejemplo, también defendernos frente a la imputación de una infracción tributaria. Entonces, tengamos claro que para eso sirve el procedimiento entonces, para que formalmente podamos nosotros llevar adelante esta controversia. Entonces, de ahí proviene el término contencioso. Finalmente, es entonces una contienda, en este caso legal, de naturaleza legal, entre la municipalidad y nosotros. Bien, desarrollando los argumentos que consideremos pertinentes. Entonces, el procedimiento contencioso como tal, ¿qué nos permite una vez que lo iniciamos? Nos permite exponer nuestros argumentos, las razones por las cuales nosotros consideramos que las determinaciones hechas por la municipalidad en el ámbito tributario no son correctas, sea porque hay una incorrecta aplicación de la norma, consideramos que hay una correcta aplicación de la norma, o también porque conforme a los hechos, por ejemplo, no nos corresponde cumplir con tal o cual obligación tributaria. Entonces, esa posibilidad de exponer nuestros argumentos de manera formal se nos da a través del procedimiento contencioso. Además, también en este procedimiento podemos nosotros ofrecer pruebas que soporten o que sirvan de sustento para estos argumentos que vamos a utilizar para defendernos frente a las imputaciones de las municipalidades. Y finalmente, y quizás la parte más importante de este procedimiento, es que genera la obligación por parte de la administración y luego, como vamos a ver, del Tribunal Fiscal, de emitir un pronunciamiento motivado. Eso quiere decir que la garantía de este procedimiento contencioso es que podamos obtener una decisión legal sobre el cuestionamiento o los cuestionamientos que tengamos a las determinaciones efectuadas, en este caso, por las municipalidades. Entonces, todo este conjunto de posibilidades son las que finalmente se constituyen, como les decía hace unos minutos, en el ejercicio efectivo de nuestro derecho de defensa. Muy bien, entonces eso significa de que si nosotros tenemos la intención de poder efectuar o llevar adelante estas discusiones, debemos hacerlo a través de este procedimiento, porque en caso que no lo hagamos, vamos a tener unas consecuencias que también de repente podemos conversar de manera rápida y hacia el final de la charla del día de hoy. Entonces, ya sabiendo para qué sirve este procedimiento, qué cosa nos permite realizar, hay que saber entonces qué tipo de documentos se pueden cuestionar mediante este procedimiento. Y como les decía, no cualquier documento puede ser cuestionado a través del procedimiento contencioso tributario. De hecho, la norma es la que nos da una suerte de lista, pero que es al final abierta, que nos permite saber qué documentos son los que podemos, por ejemplo, reclamar como una primera etapa del procedimiento contencioso. Esto nos sirve bastante para poder identificar, una vez que seamos notificados con cualquiera de estos documentos, qué opciones legales tenemos. ¿Ok? Sobre eso también vamos a conversar en algunos minutos más. Entonces, el primer documento que es susceptible de ser cuestionado
a través de este procedimiento es la resolución de determinación. Ese es el nombre formal del documento. Entonces, si nosotros recibimos una resolución de determinación, ya sabemos que esta puede ser cuestionada a través de este procedimiento que estamos comentando. Por ejemplo, si somos notificados con una resolución de determinación, luego que la municipalidad ha efectuado una fiscalización sobre nuestro predio, a través, por ejemplo, de una inspección ocular. Entonces, este procedimiento de fiscalización termina con una resolución de determinación que podría contener un tributo que la administración considere que hemos omitido pagar. Entonces, esa determinación, ese cálculo de aquel tributo omitido, vamos a decir impuesto predial, es el que se va a contener o va a ser especificado en esta resolución de determinación. Entonces, una vez que se nos notifique, vamos a tener la posibilidad, en caso lo consideremos, de poder iniciar este procedimiento o, en su defecto, que esa sería la otra alternativa, proceder con el pago de la omisión que nos haya comunicado la administración. Muy bien. También, por ejemplo, sabemos que la determinación o el cobro de los arbitrios municipales también se formulan o se realizan a través de estas resoluciones de determinación, que también pueden ser cuestionadas a través de este procedimiento. Otro documento que también podemos cuestionar por esta vía es la orden de pago. La orden de pago, por ejemplo, que se emite para efectos del impuesto predial. Muy bien, entonces en este caso, cuando recibamos la orden de pago, y aunque hay ciertas reglas que es importante conocer respecto a la impugnación de una orden de pago, lo que debemos saber es que es un documento que también podemos cuestionar a través de esta vía procedimental. Finalmente, o antes de terminar también, la resolución de multa tributaria, ¿ok? Que materialice la decisión de la municipalidad de imponernos una sanción. Una sanción porque consideran que hemos cometido una infracción de naturaleza tributaria. Eso es importante establecerlo desde ahora porque a través de este procedimiento, como se habrán podido dar cuenta, solamente se pueden cuestionar decisiones que toma la municipalidad en el ámbito tributario. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros recibimos una sanción también de multa, pero que tiene como origen el haber realizado una construcción sin obtener previamente la licencia, entonces, por ejemplo, en ese caso, esa sanción de multa no tiene naturaleza tributaria, sino administrativa. Entonces, en ese caso concreto, el procedimiento contencioso tributario no es el indicado para poder llevar adelante esa discusión. En cambio, si la sanción de multa proviene de una infracción tributaria, sí lo es. Entonces, cuando recibamos una resolución de multa por esta circunstancia, hay que saber también que podemos promover o dar inicio a este procedimiento. Y como les decía antes, las resoluciones que también se pronuncien sobre solicitudes de devolución que consideremos hacer por pagos indebidos o pagos en exceso de tributos, ¿no? También son susceptibles de ser cuestionadas a través de este procedimiento. Entonces, como ahora hemos hecho una pequeña lista de aquellos documentos que formalmente se pueden cuestionar a través de este procedimiento, en contraparte, es importante hacer una referencia a qué documentos no se pueden cuestionar a través de esta vía procedimental. Bien, pero antes de eso, me parecía importante poder mostrarles, a manera de ejemplo, eh, la estructura de estos documentos que hemos comentado. Por ejemplo, podemos ver en la presentación una resolución de determinación que en este caso es emitida después de una fiscalización, que es el ejemplo que yo les ponía hace unos minutos atrás. Vamos a ver que en esta resolución se identifica al deudor tributario, ¿ok? A quién se le va a hacer el cobro de este impuesto predial, por ejemplo, omitido, se liquide el tributo fiscalizado, se determina y se establece el monto que correspondería cancelar. Muy bien. Este documento, como pueden ver ustedes, tiene incluso todas aquellas características que la norma, que en este caso es el Código Tributario, indica para que formalmente se manifieste la voluntad de la municipalidad de querer cobrarnos este tributo. Entonces, eso es lo que permite que nosotros podamos cuestionarlo a través del procedimiento contencioso. De hecho, es importante que también ustedes lo conozcan, cuando reciban este tipo de resoluciones, es bastante probable que en la parte inferior de la resolución
puedan hacer ustedes la lectura de esta opción que tiene el contribuyente, el deudor tributario, para impugnar esta decisión, e incluso te consignan el plazo o el tiempo que tienes tú para poder iniciar este procedimiento, que es un aspecto también muy importante y que ahora vamos a tratar más adelante. A continuación, tenemos un ejemplo también de una orden de pago, por ejemplo, referida al impuesto predial. En este caso vamos a ver que en su estructura tiene también la identificación del deudor tributario, la liquidación de, en este caso, el impuesto predial. Recordemos que esto proviene de una declaración jurada que en algún momento presentamos a la municipalidad y que luego se va actualizando cada año, ¿correcto? Entonces, estas órdenes de pago, por ejemplo, bajo ciertas reglas especiales que es importante ahora conversar, también puede ser susceptible de ser cuestionada a través de este procedimiento. Y también tenemos un ejemplo de una resolución de multa. A diferencia del caso anterior, en la resolución de multa se debe detallar de forma específica qué infracción hemos cometido y luego el cálculo de la sanción tributaria, ¿no? Al igual que en el caso anterior, esto también es susceptible de ser cuestionado a través de este procedimiento. Bien, esto, como les digo, es solamente a título informativo para que ustedes conozcan las estructuras de estos documentos formales y puedan tener una reacción oportuna cuando les sean notificados. Muy bien, como les decía, entonces, la otra cara de la moneda respecto a qué documentos podemos cuestionar es conocer también qué documentos no se pueden cuestionar mediante este procedimiento contencioso tributario. El primero de ellos es un reporte o un estado de deudas tributarias. Es bastante común que cuando nosotros queremos conocer el estado de nuestras obligaciones tributarias frente a una municipalidad, nos acerquemos a ella para pedir un estado de cuenta, un estado de adeudos, que detalle de manera general o pormenorizada las deudas que podamos tener, ¿no? Por ejemplo, impuesto predial del año 2019, arbitrios del año 2020 y una multa tributaria, por ejemplo, del año 21, ¿correcto? Entonces, estos reportes o estados de cuenta tienen carácter meramente informativo. De hecho, incluso a veces las municipalidades nos hacen llegar esos estados de cuenta al domicilio fiscal, al domicilio que tenemos declarado en las municipalidades. Pero en la medida que tienen solamente el carácter de informar sobre el estado de las deudas que se te imputan en la municipalidad, entonces este documento se puede cuestionar mediante este procedimiento. ¿Por qué? Porque finalmente este reporte no sirve como base para poder efectuar un cobro de manera formal, sino que simplemente quiere hacernos conocer sobre el estado de nuestras obligaciones. Las cuponeras. A inicios de todos los años, nosotros recibimos unas pequeñas cartillas por parte de las municipalidades en las cuales nos muestran la forma en la cual calculan o se determina el impuesto predial y también los arbitrios municipales. Estas cuponeras que recibimos al inicio de cada año tampoco se pueden cuestionar a través de este procedimiento. ¿Por qué? Porque lo que indica la norma es que más adelante, si es que nosotros, por ejemplo, no efectuamos el pago en los momentos establecidos por la municipalidad, en caso que la municipalidad desee formalizar este cobro, va a tener que emitir o una resolución de determinación o una orden de pago. Porque a partir de ese momento entonces, formalizada esta intención de cobro, es que nosotros vamos a poder ejercer este derecho de defensa. Las cuponeras, eso también es importante que lo conozcan, pueden ser objetadas, ¿ok? Pueden ser objetadas antes de que termine febrero, el mes de febrero de cada año, para poder advertir algún tipo de error o algún tipo de información no correcta en el contenido de la cuponera. Muy bien, pero si ya hemos sido notificados con una resolución de determinación o una orden de pago, ya no corresponde que objetemos la cuponera, sino que iniciemos este procedimiento contencioso. También es bastante común que podamos recibir en nuestros domicilios diversos tipos de cartas, ¿no? Que tienen también esta vocación informativa, pero que en algún momento pueden, o en algunas oportunidades, pueden tener llamados a cobranzas coactivas, preembargos,
remisión a centrales de riesgo, pero nuevamente, en la medida que son documentos que tienen como intención informarnos sobre el estado de la deuda, mas no contienen esta determinación concreta mediante los documentos que hemos mencionado antes, entonces tampoco son susceptibles de ser cuestionadas a través de este documento. Y finalmente, un último ejemplo que les quería traer el día de hoy son las resoluciones de ejecución coactiva o las resoluciones coactivas que nos puedan enviar las municipalidades por ya estar incursos en un procedimiento de ejecución coactiva por una deuda que no se haya cancelado oportunamente. Entonces, aquí la pregunta que también es necesario responder es, ¿qué me corresponde hacer entonces si recibo cualquiera de estos documentos y sé que no puedo iniciar un procedimiento contencioso tributario? Lo primero que uno debe hacer en este tipo de circunstancias es solicitar mayor información a la municipalidad sobre el detalle de estas deudas que se nos comunican, o por ejemplo, en el caso de las resoluciones de ejecución coactiva o resoluciones coactivas, la deuda sobre la cual se inicia este procedimiento de cobranza. ¿Para qué? Para que podamos saber cuál ha sido el antecedente o las bases sobre las cuales se han trabajado, por ejemplo, estas cartas informativas, ¿no? Porque puede ser que se determine, o nos informe sobre una deuda que tiene ya una cierta cantidad de tiempo y nosotros consideremos que no se nos ha comunicado formalmente sobre esta determinación. Entonces, usemos estos documentos como un punto de partida para poder hacer mayores averiguaciones de cuál ha sido este proceso de cobro e incluso en algunos casos podríamos toparnos con que ya se haya emitido o notificado algunos de los documentos que hemos mencionado antes, que sí se pueden cuestionar a través de este procedimiento. Entonces, entendamos cuáles son estas diferencias, porque dependiendo cuál se presente, vamos a poder identificar correctamente las opciones legales que tengamos. También, al igual que en el caso anterior, les he traído una pequeña muestra de estos documentos que no se pueden cuestionar a través de este procedimiento, como por ejemplo los estados de cuenta. Tienen diferentes nombres: estados de cuenta corriente, estado de adeudos o estado de deuda simplemente. Veamos que es un detalle de, por ejemplo, en este caso de un fraccionamiento, pero también puede contener un detalle de impuesto predial pendiente de pago, de arbitrios y el total a pagar. Pero hay que saber que esto tiene solo carácter informativo e incluso siempre colocan los datos de contacto de la municipalidad justamente para que nosotros podamos hacer esta mayor averiguación sobre el origen de estas deudas. Muy bien, entonces este tipo de documentos deben motivar que nosotros hagamos estas averiguaciones, pero no pueden ser impugnados a través de este procedimiento. Este es otro ejemplo de una carta informativa también que usualmente se remite a los contribuyentes que tengan estas deudas pendientes. Pueden ver ustedes que también se detalla el origen de la deuda, cuáles son los años a los que corresponden, pero también se consigna un dato de contacto porque la intención de este documento no es ejercer un cobro formal, sino el comunicar la situación de nuestras obligaciones tributarias. Muy bien. Y finalmente, una resolución coactiva, el ejemplo de una resolución coactiva que ya nos indica que estamos en una etapa bastante avanzada del procedimiento formal de cobro por parte de la municipalidad y cuya reacción ya va a merecer otro tipo de evaluación que vamos a comentar ya hacia el final de la charla del día de hoy. Muy bien, hay que saber que, como les comentaba, estos son solo pequeños ejemplos. No significa que todas las municipalidades utilicen la misma estructura, pero digamos que en comparación se puede repetir en uno u otro caso. Bien, entonces, cuando nosotros, y acá me permito retroceder un momento, recibamos alguno de aquellos documentos que hemos indicado que sí se pueden cuestionar por este procedimiento, ¿qué nos corresponde hacer? Y como les había dicho ya, lo que nos corresponde es tomar una decisión. Al momento que recibimos una resolución de determinación, una orden de pago, una resolución de multa, tenemos una decisión que tomar. La decisión es pagar la deuda que se nos atribuye. Es una primera alternativa porque consideramos que la determinación es correcta, está bien realizada, y en caso, por ejemplo, de no poder hacer un pago total de la obligación que se nos atribuye,
podemos recurrir a las facilidades de pago que cada municipalidad haya establecido para estos efectos. Pero si nuestra decisión es cuestionar esta determinación porque consideramos que la municipalidad se ha equivocado, entonces en ese caso es donde presentamos en esta primera etapa del procedimiento contencioso el recurso de reclamación. Muy bien, entonces, este recurso de reclamación, ¿qué características generales tiene? Lo primero que hay que saber es que se presenta por escrito. Ahora vamos a conversar sobre cuáles son los requisitos para la presentación de este recurso. Lo debemos presentar ante la municipalidad mediante su mesa de partes. Y ese recurso de reclamación, en primera instancia, en la primera etapa del procedimiento, va a ser resuelta por la misma municipalidad. Muy bien. ¿Cuál es el plazo legal máximo que tiene la municipalidad para pronunciarse? 9 meses. 9 meses desde que ingresa el escrito de reclamación a la municipalidad y se nos asigna un número de expediente que nos va a permitir hacer un seguimiento sobre este recurso. Entonces, hay que saber que esta primera etapa se inicia con el recurso de reclamación o vamos a obtener una resolución de la municipalidad en primera instancia y con eso se va a culminar la primera etapa del procedimiento. Muy bien. ¿Cuál es entonces la segunda etapa del procedimiento? Habiendo recibido la resolución de la municipalidad, la segunda etapa, que también involucra una decisión, es presentar una apelación para que sea resuelta por el Tribunal Fiscal, que es el órgano que en materia tributaria resuelve este tipo de controversias en segunda y además última instancia administrativa. Muy bien, entonces, en el caso de la apelación, ¿por qué tomamos una decisión también? Porque o estamos conformes con el pronunciamiento que hemos recibido por parte de la municipalidad o no lo estamos. Y si no lo estamos, entonces hay que presentar la apelación. Las particularidades de la apelación es que la vamos a presentar en la mesa de partes de la municipalidad, quien tiene el encargo legal de revisar que la apelación cumpla con los requisitos formales y luego ella misma remite o eleva el expediente al tribunal fiscal para que sea resuelto. Eso quiere decir que por más de que se presente la apelación en la misma municipalidad, vamos a recibir al final nosotros una resolución del Tribunal Fiscal con el que se dará fin a la segunda y última etapa de este procedimiento. ¿Cuál es el plazo legal máximo para que el Tribunal Fiscal, en este caso, resuelva la controversia? 12 meses. ¿Desde cuándo empezamos nosotros a contar este plazo de 12 meses? Desde que el tribunal reciba la apelación. Sobre eso también no se preocupen, vamos a conversar a más detalle cuando nos toque tratar este tema. Esto ha sido, digamos, una forma general de mostrarles cuáles son estas dos únicas etapas del procedimiento contencioso tributario. Entonces, habíamos dicho cómo debemos iniciar el procedimiento a través de la reclamación. Como les había comentado, se formula a través de un escrito. Y lo primero que hay que saber es que el escrito debe ser presentado por el deudor tributario. ¿Eso qué significa? Que finalmente los cuestionamientos a estas decisiones en el ámbito tributario tienen que ser hechas por quien es directamente afectado por esta decisión, que en este caso viene a ser el contribuyente o el deudor al que se le atribuye esta obligación tributaria o una sanción de multa, por ejemplo. Entonces, en este caso, solamente el contribuyente o el deudor tributario es quien va a poder presentar el recurso de reclamación en líneas generales y eso también nos hace saber entonces que, por ejemplo, en el ámbito tributario no se admiten reclamaciones de carácter colectivo, por ejemplo. Vamos a poner un detalle un poco más práctico para que se entienda mejor. Es usual que nosotros formemos, por ejemplo, juntas vecinales. Esas juntas vecinales usualmente se formalizan, incluso también se pueden inscribir, tienen sus propias reglas y normas y recogen asuntos de la convivencia común de todos los vecinos de determinado sector en un distrito. Entonces, ¿qué pasaría si en una de las juntas vecinales se comunica en una de sus audiencias sobre determinadas deudas que se están atribuyendo a muchos vecinos que forman parte de esta junta? ¿La junta, en nombre de los vecinos, podría interponer esta reclamación? No. Lo que correspondería en este caso es que cada uno
de los contribuyentes, de estos vecinos, presente su propio recurso de reclamación ante la municipalidad. ¿Ok? Entonces, me parece importante el conocer eso para evitar que no se inicie correctamente este procedimiento. Entonces, escrito, firmado y presentado por el deudor tributario, que además tiene que identificar el acto que se quiere reclamar, el documento que se está reclamando. Muy bien, entonces tenemos que señalar que estamos reclamando, por ejemplo, la resolución de determinación número tal, la orden de pago número tal o la resolución de multa también. Tenemos que ser específicos en señalar ese documento que estamos reclamando. Muy bien, además, este escrito tiene que contener o tenemos que desarrollar los cuestionamientos que tengamos a esa decisión que ha tomado la municipalidad. Estos argumentos pueden ser cuestiones de hecho, por ejemplo, que el cobro que se pretende efectuar no corresponde a las características propias del inmueble, por ejemplo, y cuando sea posible, los argumentos legales que puedan respaldar este desarrollo que hemos hecho, pero eso no es obligatorio. Los argumentos de derecho los vamos a desarrollar en la medida que los conozcamos o no sea posible. Lo importante aquí es entonces detallar estos hechos que sostienen los cuestionamientos que hemos o que queremos trasladar a través de la reclamación. Obviamente este documento tiene que ser firmado por el contribuyente. Ya no se requiere firma de abogado hace mucho tiempo atrás, así que por esa parte tampoco va a haber un obstáculo para la presentación del documento. Y como les había dicho, su ingreso es por la mesa de partes de la municipalidad. Sobre este punto, también es importante saber que a este recurso de reclamación nosotros podemos adjuntar las pruebas, ¿no?, que consideremos respaldan las afirmaciones que estamos haciendo en nuestro escrito. Eso quiere decir que en la reclamación, en el trámite de la reclamación, lo importante es que desde el inicio nuestro recurso de reclamación ya contenga este desarrollo. Se los comento porque en la Defensoría a veces nos han consultado si podría caber la posibilidad que nosotros se presentemos un recurso de reclamación y como se hace de repente en otros ámbitos del derecho, nos reservemos la posibilidad de fundamentar nuestra reclamación de manera posterior. Entonces, eso, digamos, va a hacer de que nuestro escrito no esté fundamentado y va a motivar que la administración nos requiera que subsanemos este requisito, que es el fundamento. Entonces, lo mejor para evitar dilaciones en el procedimiento es que desde el inicio podamos hacer este desarrollo en el mismo documento. Sobre las pruebas, nosotros podemos adjuntar cualquier tipo de documento, pueden ser documentos oficiales, pueden ser planos, pueden ser incluso también grabaciones de video o de audio, cualquier documento que nosotros consideremos que respaldan, como les había dicho, nuestras afirmaciones. Muy bien, entonces esto se presenta a través de la mesa de partes de la municipalidad y va a generar un número de expediente con el cual vamos a poder hacer el seguimiento correspondiente en las semanas siguientes. Bien, ¿cuál es el plazo? El plazo legal que tenemos para iniciar este procedimiento, en caso que así lo decidamos, 20 días hábiles. 20 días hábiles, por ejemplo, desde que seamos notificados con la resolución de determinación o la resolución de multa. ¿Cómo contamos este plazo legal? Lo vamos a contar a partir del día hábil siguiente a aquel que hayamos sido notificados con estos documentos. Por ejemplo, si somos notificados un día jueves, nuestro plazo de 20 días hábiles lo comenzaremos a contar desde el día viernes. Pero en cambio, si somos notificados un día viernes, el plazo de 20 días hábiles comenzará a computarse a partir del día lunes. Con días hábiles nos referimos a que no se cuentan sábados, domingos ni feriados nacionales, ¿ok? Que no se consideran días hábiles. Sobre esto hay que tener también un poco de cuidado porque a veces se promueven feriados a través de otro tipo de normas, ¿ok? Que son días no laborables, que tienen una diferencia porque cuando se aprueba un día no laborable en la norma, ¿no?, que es un decreto supremo, que apruebe ese día no laborable, se indica expresamente que ese día sí se va a considerar como hábil para efectos tributarios. Así que hay que tener muy en cuenta esto para hacer una correcta contabilización del plazo y evitar
que éste se cumpla o se venza. Esto es importante porque si se vence el plazo de 20 días hábiles, se mantiene el derecho que tenemos a presentar la reclamación, pero se va a agregar un requisito más. Y es un requisito que a veces nos puede traer una serie de inconvenientes. Ese requisito es que si queremos reclamar después de este plazo legal, tenemos que necesariamente pagar la deuda que se nos está atribuyendo o, en su defecto, presentar una carta fianza, una garantía bancaria, que muchas veces es bastante difícil para los contribuyentes. De ahí viene entonces la importancia de conocer este plazo legal y cómo se contabiliza. Había aquí separado el caso especial de las órdenes de pago por la siguiente razón. En el caso de las órdenes de pago, vinculadas primordialmente al impuesto predial, lo que nos dice la norma es que la deuda contenida en la orden de pago ya se puede ejercer el cobro coactivo a partir del día siguiente de su notificación. Entonces, en principio, como la orden de pago proviene de una declaración que nosotros mismos hemos hecho, entonces no es necesario que transcurra este plazo para que ya se nos pueda ejecutar el cobro coactivo. Pero aún así, tenemos la posibilidad también de presentar el recurso de reclamación. ¿En qué sentido cambia la regla solamente en el caso de las órdenes de pago? Que la regla general va a ser que frente a una orden de pago, para que se admita nuestra reclamación, vamos a tener que pagar la deuda o presentar la carta fianza. En el caso que no se quiera hacer este pago o se considere que este pago no se debiera hacer, existe solo una posibilidad en que, como una regla de excepción, vamos a poder llevar adelante esta pretensión. Y es presentando el reclamo dentro de este plazo de 20 días hábiles y explicándole a la municipalidad en ese mismo escrito las razones por las cuales nosotros consideramos que ese cobro es manifiestamente improcedente. O sea, que de forma muy evidente ese cobro no se nos debería realizar. Un ejemplo bastante concreto sobre esa situación es que se nos pretende efectuar un cobro por una obligación que consideremos que ya se encuentra debidamente cancelada y que de repente por algún problema de carácter informático se haya duplicado y entonces esa deuda contenida en una orden de pago nosotros la podemos cuestionar con el reclamo en el plazo de 20 días hábiles, alegando esta manifiesta improcedencia y podremos conseguir que se admita a trámite sin la necesidad de efectuar un pago previo. Pero sepamos que la razón de tratarlo de forma separada es precisamente la inversión de la regla. En el caso de los demás documentos, como las resoluciones de multa y las resoluciones de determinación, si las reclamamos en el plazo legal, no se nos va a requerir el pago previo. Si las reclamamos fuera del plazo legal, se nos va a requerir el pago previo. En las órdenes de pago es a la inversa. La regla general es que se nos va a requerir el pago para que se pueda revisar nuestra reclamación y la regla especial es que ante el supuesto que hemos tratado, entonces no se va a requerir el pago previo para poder ver si efectivamente corresponde o no este cobro y además si es que existe un procedimiento de ejecución coactiva por esta orden de pago, se podrá suspender, ¿no? Mientras se hace esta evaluación de esta reclamación. Muy bien, pero hay que entender entonces que frente a las órdenes de pago tenemos reglas diferentes que es necesario conocer también. Iniciamos el procedimiento, pero no cumplimos con alguno de los requisitos de la municipalidad. Entonces, la municipalidad tiene que notificarnos o cursarnos un documento a través del cual requiera que subsanemos lo que haya sido omitido. Nos van a dar 15 días hábiles para poder hacer esta subsanación y si no la realizamos en el plazo, entonces nuestro reclamo no se admite a trámite, lo cual implica que no se va a evaluar los argumentos de fondo que sostengan nuestra discusión, sino que va a ser rechazado por no haber cumplido con este requisito previsto en la ley. Bien, entonces, habiendo ya culminado esta primera etapa, como hemos dicho, con una resolución de la municipalidad, la segunda etapa del procedimiento es la apelación. El objetivo de la apelación es cuestionar lo que haya resuelto la municipalidad en ese reclamo. Entonces,
A diferencia de la primera etapa en la cual nosotros cuestionamos la resolución de determinación, la resolución de multa o la orden de pago, en este caso, en segunda instancia, vamos a cuestionar los fundamentos que haya utilizado o las razones que haya utilizado la municipalidad, por ejemplo, para declarar infundada nuestra reclamación. Muy bien, entonces tenemos que revisar con detenimiento esta resolución de reclamo para poder, a su vez, desarrollar la apelación correspondiente. Esta es además la segunda y la última etapa del procedimiento contencioso tributario y el encargado de resolver, como ya habíamos dicho antes, es el Tribunal Fiscal. Los requisitos para presentar la apelación son bastante parecidos a los del reclamo. Tenemos que identificar el documento que estamos apelando, por ejemplo, la resolución gerencial número tal que atiende el reclamo presentado en su momento. También tenemos que desarrollar los argumentos que sostengan este cuestionamiento, esta resolución. Acuérdense, tiene que ser a lo resuelto en el reclamo, es firmado por el contribuyente, tampoco requiere firma de abogado, y se presenta por la mesa de partes de la municipalidad, quien luego remite el expediente al Tribunal Fiscal. En este punto es importante también saber que es necesario que junto con el escrito de apelación adjuntemos el formato de nuestra afiliación al sistema de notificación electrónica del Tribunal Fiscal. Este proceso lo vamos a efectuar a través de su página web, a través de la página web del Tribunal Fiscal. Es un proceso bastante corto, bastante sencillo de seguir, que al final va a motivar que se nos asigne un buzón electrónico en el cual se notificará la resolución del tribunal. Muy bien, entonces el afiliarte a este sistema de notificación es un requisito y hay que adjuntar el formato que nos remita el tribunal que deje constancia de que ya hemos cumplido con esta afiliación. Eso es muy importante para evitar dilaciones en el trámite de nuestro procedimiento. ¿Cuál es el plazo para que nosotros presentemos la apelación? 15 días hábiles. Al igual que en el caso del reclamo, contamos días hábiles desde el día siguiente a la notificación, no sábados, domingos, ni feriados nacionales. También en el caso que se venzan estos 15 días hábiles sin apelar, mantenemos el derecho de impugnar, pero va a ser necesario que paguemos la deuda o presentemos una carta fianza. Como la apelación se presenta en la municipalidad, el trabajo de la municipalidad va a ser verificar que se cumplan estos requisitos y en caso que no se cumplan, ella misma nos va a efectuar los requerimientos correspondientes para que hagamos la subsanación en el plazo también de 15 días hábiles. Muy bien, la municipalidad va a verificar que cumplamos con estos requisitos formales, caso contrario nos lo va a solicitar y esta verificación que va a hacer la municipalidad se debe hacer en un plazo de 30 días hábiles como máximo, y si se cumplen estos requisitos dentro de este plazo, la municipalidad remite el expediente al Tribunal Fiscal para que sea resuelto. Muy bien. También es posible que en nuestro escrito de apelación podamos nosotros solicitar al Tribunal Fiscal que nos conceda el uso de la palabra para que se lleve a cabo un informe oral frente a los vocales del Tribunal Fiscal que se van a encargar de resolver nuestra apelación. La municipalidad también puede solicitar el uso de la palabra, pero esto lo va a hacer solo cuando remita tu expediente al Tribunal Fiscal. Como les decía, esto va a motivar que el tribunal nos notifique a este buzón electrónico que se nos va a asignar producto de nuestra afiliación, un documento a través del cual se va a indicar la fecha y la hora y el medio a través del cual se va a poder llevar adelante este informe oral en caso que nosotros así lo deseemos. Lo importante es que la condición es que esta solicitud solamente la vamos a poder hacer en nuestro propio escrito de apelación. Muy bien. Entonces, esta resolución del Tribunal Fiscal que cierra el procedimiento contencioso tributario lo concluye, también se notifica el buzón electrónico asignado por el tribunal y como ya culmina entonces el procedimiento contencioso, si tampoco nos encontramos conformes con esta decisión del tribunal y deseamos continuar con la discusión, la posibilidad es presentar una demanda ante el Poder Judicial. Muy bien, porque contra la resolución del Tribunal Fiscal ya no corresponde ninguna discusión en el ámbito administrativo, sino solo ya en el ámbito judicial. Muy bien. Esta demanda que se puede presentar al Poder Judicial, hay que saberlo, por sí sola no va a suspender
cualquier cobranza coactiva que nos quiera hacer, por ejemplo, la municipalidad por una confirmación de deuda por parte del tribunal, por ejemplo. Para eso va a ser necesario que, en ese caso concreto, el juez nos otorgue una medida cautelar, algún tipo de protección a nuestro favor, justamente para que esta cobranza coactiva no se ejecute. Muy bien, esta es también una pequeña muestra de la estructura de una resolución del Tribunal Fiscal. Ven ustedes que en este caso se identifica el número del expediente, el asunto y finalmente el origen también de la controversia y ya en la parte final la decisión que legalmente corresponda. Bien, entonces, esta es un poco una pequeña muestra de cómo se estructura el procedimiento contencioso. Es importante que ustedes conozcan estos requisitos, estas condiciones que hay que tener muy presente, justamente para evitar que pasen, por ejemplo, los plazos legales y tengamos un poco más de dificultades para iniciar el procedimiento. Muy bien. Entonces, con eso he terminado mi exposición. Le doy pase a Carla a ver si tenemos algunas preguntas del público que nos acompaña el día de hoy. Sí, muchas gracias, Daniel, por tu exposición, por habernos explicado de forma bastante clara, ¿no? Qué documentos pueden los contribuyentes cuestionar a través del procedimiento contencioso tributario. Nos ha explicado también nuestro expositor los requisitos de admisibilidad, los plazos y las etapas de este procedimiento contencioso tributario, reclamación, apelación. Y bueno, a continuación paso a trasladarte las consultas que nos han enviado nuestros participantes. Eh, Nos pregunta un asistente, ¿qué sucede si no estamos de acuerdo con una deuda tributaria, pero no iniciamos aún el procedimiento contencioso tributario? Muy bien. Como les decía al inicio de la exposición, la decisión de no iniciar este procedimiento involucra o pagar la deuda o discutirla a través de este canal, ¿cierto? Entonces, si nosotros no iniciamos el procedimiento contencioso, pese a que consideramos que la determinación hecha por la municipalidad es equivocada y se vencen los plazos a los que hemos hecho referencia, se habilita entonces a la municipalidad a iniciar un procedimiento de ejecución coactiva en nuestra contra, siempre y cuando la deuda todavía se encuentre pendiente de pago y haciendo la salvedad con el caso especial de la orden de pago, ¿no? Que también tratamos en un pequeño paréntesis durante la exposición. Entonces, la consecuencia es ese procedimiento de ejecución coactiva, cuyo objetivo es que nosotros hagamos o efectuemos este pago, ¿no? Entonces, el tener ya este procedimiento de ejecución coactiva es un síntoma de no haber iniciado este procedimiento contencioso en su debido momento o de forma oportuna. Ya. También tenemos otra consulta. También nos has explicado en tu exposición esta etapa, la etapa de la apelación ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Y que el Tribunal Fiscal va a resolver finalmente el recurso de apelación. Pero nos consultan cómo se debe presentar esta apelación en la municipalidad y qué sucede si la municipalidad, en vez de remitirla al Tribunal Fiscal para que resuelva, la resuelve ella misma, ¿no? La municipalidad se pronuncia sobre la apelación. ¿Qué debe hacer este participante? Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, habíamos dicho en la exposición que en el ámbito de la apelación, que como sabemos debe ser resuelta por el Tribunal Fiscal, el único encargo que por ley tiene la municipalidad es recibir la apelación, revisar que cumpla con los requisitos formales y si los cumple, remitirlos al Tribunal Fiscal. Si no los cumple, remitir un requerimiento al contribuyente para que pueda subsanar. Pero si la municipalidad, en vez de remitir el expediente al tribunal, a pesar de que cumple con los requisitos formales, resuelve la apelación, se estaría atribuyendo una competencia que legalmente no tiene. Con lo cual, esa resolución sería nula. Nula, ¿qué significa? Que no puede o no debe tener efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque proviene o es un pronunciamiento de un órgano que no es competente. Una vez que nosotros presentamos la apelación, la municipalidad ya no tiene competencia para resolver esta controversia de fondo. Ese es trabajo solo del Tribunal Fiscal. Entonces, eso es lo que pasaría en este caso. Claro.
en efecto, sí, pues nos has precisado que el órgano que resuelve la apelación en este procedimiento contencioso tributario es el Tribunal Fiscal, ¿no? Otro asistente nos comenta que ha recibido una carta de la municipalidad con avisos de preembargos o futuras acciones coactivas. Y en ese aviso de preembargo se le detalla una serie de deudas tributarias que desconocía y con las que no está de acuerdo. Nos pregunta qué podría hacer al respecto. Ok, estas cartas, como habíamos comentado, son o tienen vocación informativa, ¿correcto? Entonces, estos documentos nos trasladan solo el detalle de el estado de nuestras obligaciones frente a la municipalidad, pero en la medida que son informativas y son un extracto para presentarnos esta situación, no son, digamos, impugnables a través o cuestionables a través de este procedimiento. Como les decía, la idea de recibir estos estados de cuenta, estas cartas informativas, es que nosotros, si desconocemos estas deudas, podamos aproximarnos ante la municipalidad justamente para comenzar las averiguaciones respecto a sus orígenes. Pero no corresponde que propiamente sobre esta carta nosotros presentemos un reclamo, porque no corresponde a alguno de los documentos que también detallamos durante la exposición, como la resolución de determinación, la orden de pago, la resolución de multa tributaria. Claro. Y otra consulta que nos formulan, ¿no? Es la de un contribuyente que se ha olvidado de adjuntar el formato de afiliación a su recurso de apelación. Nos pregunta si es posible que pueda presentarlo de forma tardía o luego de presentada su apelación. Sí, es correcto. Es posible que aún si hemos presentado el escrito de apelación, pero hemos olvidado adjuntar este formato de afiliación, podamos hacerlo en los días siguientes con un pequeño escrito en donde hagamos referencia al número de expediente que se nos ha asignado en la municipalidad para que sea incorporado al mismo, ¿no? La idea es que tengamos este espacio para que podamos hacer esta subsanación. De hecho, si nosotros no nos percatamos de que nos hemos olvidado de adjuntar el formato, la municipalidad tiene el encargo de mandarnos un requerimiento para comunicarnos esta situación y darnos un plazo para que podamos entregar. En cualquiera de los dos casos, entonces, se nos va a dar la posibilidad de hacer este tipo de subsanaciones formales. Entonces, sí es posible que este contribuyente pueda subsanar y pueda presentar este formato de afiliación para cumplir con todos los requisitos de admisibilidad de su apelación. Otra consulta que nos formulan es la de un caso en el que un contribuyente ha recibido una multa, pero esta vez por realizar una construcción sin licencia. Nos consulta si puede reclamarla mediante este procedimiento que nos has explicado, este procedimiento contencioso tributario. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. De hecho, han habido también ocasiones en la Defensoría que hemos recibido consultas de este tipo. Y para eso es importante que nosotros identifiquemos correctamente el origen, por ejemplo, en este caso, de la sanción de multa. Y sabiendo que proviene de una sanción por haber efectuado una construcción sin licencia, vamos a identificar que no corresponde entonces a una infracción de carácter tributario, sino administrativo. Y el procedimiento contencioso tributario, como su nombre lo indica, solamente está estructurado o creado para llevar adelante discusiones de esa naturaleza. Discusiones de naturaleza administrativa no corresponde tampoco efectuarlas a través de este procedimiento. Por eso es que cuando recibamos estas cartas informativas por parte de la municipalidad, es importante que nos acerquemos a hacer estas averiguaciones, porque nos va a permitir hacer un mejor desglose o identificación de estas deudas que se nos atribuyen y saber cuál es la opción legal correcta para cada una de ellas. Sí, otra consulta que también nos han formulado en estos momentos nos dice, ¿qué pasa si por error presenté la apelación ante el tribunal? ¿No? Nos pregunta si se respetará la fecha de presentación dentro del plazo de 15 días o se tiene que volver a presentar en la municipalidad con otra fecha. Muy bien, muy interesante la pregunta. De hecho, hay que saber que puede pasar que nos equivoquemos. De hecho, esta regla, a la que hemos hecho bastante referencia de presentar la apelación en la mesa de partes de la municipalidad,
justamente lo que hace es promover que la municipalidad se encargue de revisar que cumplamos con los requisitos formales. Pero si nos equivocamos y presentamos la apelación en el tribunal fiscal, lo que va a suceder es que el tribunal va a devolver el expediente o lo va a regresar a la municipalidad para que realice esta verificación formal y una vez que se acredite que se han cumplido los requisitos, retornar nuevamente el expediente al tribunal. Pero claro, esta decisión por parte del tribunal de regresar el expediente quizás pueda tomar algún tiempo. Entonces, si bien es cierto, esto puede pasar y esta remisión va a ocurrir, y dicho sea de paso, la fecha de presentación de la apelación va a ser aquella en la cual se ingresó el expediente al tribunal, lo cierto es que va a generar pues esta pequeña dilación, pues, ¿no? Vamos a tener nosotros que esperar que el expediente sea retornado a la municipalidad para que luego recién se verifiquen las formalidades y pueda ser elevado para su pronunciamiento, ¿no? Entonces, tendríamos ese inconveniente de tener esta dilación en el tiempo en el cual el tribunal se demore o se tome para poder resolver esta situación. Claro, en efecto, sí, pues en principio el órgano ante que se presenta el recurso de apelación es la municipalidad, pero si no, se da esta situación que nos comentas, ¿no? De remisión. También nos consultan si es posible apelar ante el Tribunal Fiscal una resolución que declare improcedente una solicitud de exoneración de arbitrios. Correcto. Muy buena pregunta también, bastante interesante. Justamente en el detalle del caso que nos han expuesto, podemos identificar que esta resolución emitida por parte de la municipalidad proviene de una solicitud, ¿cierto? Entonces, la decisión que ha tomado la municipalidad no surge producto de una resolución de determinación, una resolución de una orden de pago, una resolución de multa, sino que es la respuesta a un pedido que en este caso hemos hecho para que se nos exonere del pago de arbitrios. Entonces, esa solicitud puede ser apelada, sí, no se reclama, sino que se presenta la apelación para que sea resuelta también por el Tribunal Fiscal con las reglas que ya hemos comentado. Pero ¿por qué el origen es importante? Porque el origen nos va a permitir en este caso, por ejemplo, identificar que no corresponde que presentemos, perdón, la reclamación, sino que en este caso corresponde que presentemos la apelación ante esta decisión de la municipalidad. Eso es porque, a diferencia del procedimiento que nos ocupa el día de hoy, esta solicitud que hemos formulado ante la municipalidad para que se nos exoneren los arbitrios se califica como un procedimiento no contencioso, que tiene también sus propias reglas en el Código Tributario que nos indican que cuando se responde de forma negativa, lo que corresponde es apelar, no presentar el recurso de reclamación. Claro, como bien nos has comentado también en tu exposición, si no estamos de acuerdo con este pronunciamiento de la municipalidad, ya podemos apelar al Tribunal Fiscal, ¿no? Daniel, te trasladé la última pregunta que nos habían formulado nuestros asistentes. Muchas gracias por absolver todas las consultas tributarias que nos han enviado y que el tiempo nos ha permitido. Quiero agradecerte nuevamente por acompañarnos esta tarde en este evento virtual. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a los que nos han podido acompañar el día de hoy y nuevamente también gracias a la Defensoría por haberme dado la oportunidad de tratar este tema tan interesante con todos ustedes. No me queda más entonces que reiterar mi agradecimiento y en todo caso poder invitarlos a que en caso tengan alguna duda o requieran algún tipo de orientación en materia tributaria, nos puedan contactar a través de nuestro correo electrónico, puedan también contactarnos vía nuestra central telefónica o a través de nuestra página web. Tenemos también una página de Facebook que ustedes pueden seguir. De hecho, a través de la página de Facebook es que nosotros informamos sobre la realización, por ejemplo, de estos eventos. Así que las puertas están abiertas para poder apoyarlos en lo que se necesite. Sí, en efecto, ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Queremos agradecer a todos los asistentes por su participación en este evento virtual. Hemos llegado al fin de nuestro evento virtual. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Daniel, por tu exposición tan clarificadora.
Y los invitamos, como mencionaba Daniela, a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde ustedes podrán enterarse de los próximos eventos de capacitación que tiene la Defensoría, que desarrollará la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero en el presente año. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Daniel, y buenas tardes. Buenas tardes. Compunche Perú, Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.